Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. Hoy vamos a abordar un tema que es bien interesante y bien técnico y que muy pocas personas lo conocen si no están vinculados a temas de gobierno, a temas de tecnología, eh, a temas de participación ciudadana. Yo siempre he hablado acerca de la necesidad de que el guatemalteco participe activamente, no solo cada 4 años en procesos electorales, sino que la participación en la cuestión pública o en la cosa pública tiene que ser constante. Otro de los factores que hemos hablado aquí en los diferentes programas es el uso de la tecnología. Entonces hoy tenemos a un especialista en estos temas. Estamos con Jaime Muñoz, él es politólogo, es colega, somos graduados ambos de la Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, se ha especializado en planificación estratégica, además de que fue a cursar temas de administración pública en Brasil, que es una de las escuelas de administración pública, si no la primera, la segunda, después de la francesa, si no me equivoco. También ha sacado cursos de anticorrupción en Austria, fue miembro del Comité Ejecutivo del INAP, también fue el director de la Escuela de Gestión Pública y Gobierno. También dirigió el gobierno abierto, que va a ser el tema de hoy, el gobierno abierto en Guatemala, que está bajo el paraguas de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico, que se llama GEPAT, si no me equivoco, me vas a corregir. Él también fue director de la misma. Él también fue contacto para poder entrar a ese concierto de países que implementan el gobierno abierto. En las siglas en español es AGA, pero en las siglas en inglés es OGP. Jaime, es un honor tenerte aquí en Factor Seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente el tema del gobierno abierto, como se está manifestando aquí, es un acercamiento de la población con la actividad pública, pero también utilizando los famosos TICs, ¿verdad? Que son herramientas de tecnología, de información y comunicación. Pero vamos a entrar con vos, que sos el experto en el tema y que has manejado esto durante ya varios años. ¿Por qué surge el gobierno abierto en Guatemala, Jaime? Bueno, el gobierno abierto en Guatemala surge específicamente tomando en consideración que nuestro régimen político es un régimen democrático, es representativo, es republicano. Surge específicamente para fomentar el régimen político democrático. Esto tomando en consideración que no pueden fomentarse gobiernos de corte democrático si no se brinda participación a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Participación implica que se puedan generar algunos espacios de concertación y diálogo gobierno-sociedad para que se pueda dar a conocer por parte de la ciudadanía cuáles podrían ser algunas acciones importantes que puedan materializarse en política pública por parte de los gobiernos para poder satisfacer las necesidades de la sociedad y con ello, por ende, que se pueda propiciar el desarrollo social dentro del Estado guatemalteco. Eso es principalmente la base por la cual surge el gobierno abierto en Guatemala. Posteriormente podemos hacer o tomar en consideración que el gobierno abierto implica también la garantía de determinados derechos, derechos ciudadanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, que también están garantizados dentro de la normativa jurídica política del Estado de Guatemala, que es importante que se pueda materializar a través de la acción pública. Sí, no, interesante. Fíjate que yo les comentaba aquí a los televidentes y se lo comentaba a Jaime antes de iniciar el programa. Yo cuando me gradué de la Universidad de Politólogo como tu persona, yo hice la tesis fue sobre participación ciudadana a través del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, que era en ese entonces, estamos hablando hace unos
16 años, 18 años, la instancia por excelencia de participación ciudadana, donde se encontraba los consejos comunitarios, los consejos municipales, los departamentales, los 8 regionales, hasta llegar al nacional, y ahí había esa convergencia entre la sociedad civil, que ahora que ya con el tiempo yo veo que realmente es una sociedad civil que no sabes cómo es que se seleccionó. O sea, no son tan representativos de esos pueblos que dicen representar. Pero también estaba el gabinete de gobierno y estaban las instancias territoriales de gobierno generando planes, programas y proyectos y políticas. Y ahí se generaban los presupuestos. También más abajo pues estaban los temas de los presupuestos participativos, recuerdo, que digamos era que la gente se uniera en comunidades, grupos y todo esto y generaran sus perfiles de proyectos y poderlos meter a las instancias. Ahora yo, como le digo a Jaime, para mí el conocer ahora del gobierno abierto, veo que es una nueva herramienta que el ciudadano tiene y que también en mantener esa democracia que vos comentás es una herramienta perfecta para eso, ¿no? Claro. A nivel técnico y académico, ¿cómo podemos definir al gobierno abierto? Bueno, podemos definir al gobierno abierto tomando en consideración la definición que nos da, por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Okay. Esta carta es un instrumento que precisamente impulsó el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es el CLAD, del cual el Estado de Guatemala también forma parte, asimismo como forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que posteriormente vamos a platicar un poco de ella. Dentro de esta Carta Iberoamericana, que también es llamada Carta de Colombia, se estipula que el gobierno abierto lo podemos definir como aquel conjunto de acciones públicas orientadas a fomentar la gobernanza pública o la gobernanza ciudadana, entendiendo la gobernanza como mejorar la relación gobierno-sociedad, para que por ende pueda existir mayor gobernabilidad, que es la capacidad que tienen los estados o los gobiernos prácticamente de gobernar al Estado, y también para que por ende pueda existir un ambiente propicio para el ejercicio del buen gobierno. Podríamos definir así al gobierno abierto. También podemos definirlo como aquel conjunto de acciones públicas que se impulsan con la finalidad de generar la democratización de la gestión pública, o sea, para que se puedan brindar espacios de participación al ciudadano y para que se puedan brindar también herramientas desde los gobiernos para que los ciudadanos puedan conocer más del ejercicio de la acción pública. Sí, no, y cabal estábamos también platicando, yo tratando aquí de versarme y estar a la altura de tu expertise. Estaba viendo que el gobierno abierto maneja temas de, por ejemplo, rendición de cuentas, transparencia, buenas prácticas, el uso de la tecnología, ¿verdad? Es fundamental, desburocratizar también, que sea un poco más, ahí sí que más amigable la relación gobierno-población, ¿verdad? Claro, así es. Por ejemplo, podemos tomar en consideración, con base a tu comentario, que vemos que dentro del impulso de un gobierno abierto podemos tomar en consideración el propiciar acciones orientadas a fomentar diversas temáticas de la gestión gubernamental. Entre ellas, por ejemplo, el poder tener los gobiernos la capacidad de mejorar la prestación de los servicios públicos para acercar el gobierno al ciudadano. Esto forma parte también del gobierno abierto, porque no podemos tener un gobierno abierto en un país donde los servicios públicos, por ejemplo, no lleguen a la población. Entonces es menester que cada vez más los gobiernos puedan generar mayores herramientas para acercar el gobierno a los ciudadanos y mejorar la toma de decisiones públicas y también los procesos de auditoría social, que esto implica el conocimiento de la ciudadanía sobre el qué hacer de los gobiernos y por ende también esto fomenta la transparencia en el ejercicio de la función pública. Entonces vemos nosotros que los beneficios hasta el momento del impulso de gobiernos abiertos son varios que pueden contribuir al desarrollo del Estado. Transparencia, rendición de cuentas, auditoría social, fiscalización, porque también al mejorar los servicios públicos a través del uso de tecnologías de información y comunicación, se contará con mejores herramientas para que los entes fiscalizadores del Estado también puedan conocer del qué hacer
de los entes gubernamentales, no únicamente la ciudadanía. Entonces son beneficios tanto para el gobierno como también para el ciudadano. Y pues órganos de control pueden también verificar por medio del gobierno abierto. Así tipo es. Contraloría, por ejemplo. Contraloría, Tribunal Supremo Electoral, TCE. Superintendencia de Bancos, que son entes contralores, y también inclusive el Congreso de la República, que es un ente también fiscalizador por excelencia. Correcto, sí. No, y Jaime tiene algo bien interesante, que él en su formación y experiencia laboral pues ha estado viendo temas de gobierno abierto en lugares como Estonia, Canadá, Colombia. Vamos a ir hablando un poquito de las experiencias de él sobre este tema. Ahorita que hablaste del tema de auditoría social y la acercación de servicios, me recordé de los procesos que hace tal vez unos 20 años se iniciaron en materia de descentralización. Digamos, la descentralización pues es un proceso que está constitucionalmente abordado, hay una ley, tiene su reglamento. Lamentablemente Guatemala es un país presidencialista y muy centralizado. Claro. El desplazamiento territorial de la gestión pública o de la cosa pública no es como debería de ser. Hay muy pocas delegaciones a nivel territorial y las pocas que hay están mal capacitadas porque todo está aquí, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento participé en procesos de desconcentración de servicios públicos, que hay que saber diferenciar entre la descentralización y la desconcentración. Y todavía agregamos un elemento más, que es la delegación, la delegación de una competencia. Pero digamos, en ese entonces pues se hablaba de, por ejemplo, bueno, desconcentremos del servicio, que en vez de que la gente venga a la ciudad, pues se vayan a las cabeceras departamentales. Claro. Por ejemplo, estoy viendo que ahora el Ministerio Público es un ente que se ha desconcentrado a tal manera que está en todos los municipios. Un servicio público por excelencia que ha sido delegado y que se ha ido yendo de las manos del gobierno central ha sido, por ejemplo, el manejo del tránsito, el tema del Departamento de Tránsito. Y considero yo que ese tema de tener esa cobertura territorial y acercarse a la población hace que la población genere confianza, ¿no? Y también que el servicio pueda ser monitoreado en inmediato. ¿Es así? Sí, es correcto. Es correcto. Y precisamente tomando en consideración lo anteriormente referido, lo que se busca también, por ejemplo, con entidades, organismos internacionales como lo es la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, es que también tengan espacios de participación los gobiernos locales. Por eso también hay un apartado, no únicamente de países que forman parte de dicha alianza, sino también hay un apartado que le da seguimiento a lo que es gobiernos locales, con la finalidad precisamente de que puedan mejorarse los procesos de descentralización en estados, precisamente con la misma forma administrativa o similar a la del estado guatemalteco. Que vemos nosotros, por ejemplo, que según lo establece el decreto 11-2002, que es precisamente la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y también lo que es el 14-2002, que es la Ley General de Descentralización, se trasladan precisamente en los procesos de descentralización lo que son competencias para poder fomentar la toma de decisiones en los ámbitos locales. Correcto. Y no únicamente lo que es lo concerniente a la prestación de los servicios públicos. Sí, es cierto. No, en ese entonces se llamaba la trilogía de leyes. Así es. No sé si aún todavía le llaman así, pero esas eran las tres leyes, el Código Municipal, pues ahí hay una serie de competencias para los gobiernos locales que muy pocas municipalidades logran desarrollarlas, pero sí logran recibir otras competencias del gobierno central. Eso es lo paradigmático. Claro. No cumplen con el código municipal, pero sí quieren otras cosas. Pero bueno, eso es para otro programa. Hablamos de la definición técnico-académica de lo que es el gobierno abierto. Veamos en tu análisis, por ejemplo, en tus viajes a Estonia, Canadá, Colombia, ¿qué tanto has visto la diferencia? Hacemos un análisis comparativo entre esos países que están en el mundo y son bien diferentes en su cosmovisión, pero tienen también estrategias de gobierno abierto. Si hacemos un análisis comparativo, ¿qué encontrás? ¿Cuáles son las ventajas de tener este tipo de instancias? Bueno, vemos que la ventaja de formar parte de este tipo de instancias como la Alianza para el Gobierno Abierto es precisamente que el país puede
participar en espacios de concertación y diálogo, donde puede conocer experiencias a nivel internacional que puedan replicarse a nivel nacional, que sean experiencias exitosas y que también sean experiencias que se basen o se fundamenten en estados con similares niveles de desarrollo. Por ejemplo, hablando en el tema de América Latina, por ejemplo, durante el conocimiento de algunas experiencias a nivel internacional se puede observar que países como Estonia son países muy desarrollados en el tema del uso de tecnologías de información y comunicación precisamente para prestar servicios públicos a la ciudadanía. Es una experiencia bastante grande la que pueden tomar países como Guatemala para poder mejorar la prestación de sus servicios públicos, tal como se tomó en consideración cuando se planteó la propuesta o se plantearon algunas acciones fundamentadas en la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos en el país. Entonces vemos por ende que en el caso de Estonia, el tema de las tecnologías de información y comunicación, inclusive es un estado puntero a nivel mundial en el uso de dichas tecnologías. Y vemos que su nivel de desarrollo en esa utilización de tecnologías se dio precisamente por las amenazas que tenía de otro país en el tema de ciberseguridad. Okay. Entonces es importante precisamente también dicha experiencia en el tema de ciberseguridad. Países, por ejemplo, como Canadá, la experiencia que nos brinda es cómo mejorar espacios de concertación y diálogo. Son países donde la ciudadanía participa mucho en la toma de decisiones públicas. Específicamente en el pasado, esas eran algunas acciones que vinieron desde que se tuvo la gestión del presidente Trudeau, por ejemplo. Entonces, a nivel de Colombia, por ejemplo, se conoce cómo se pueden mejorar, por ejemplo, algunas acciones en materia del uso de datos abiertos en países como el Estado de Guatemala, qué conjuntos de datos abiertos serían importantes tomar en consideración para que pudieran existir mejores herramientas o tecnologías de información y comunicación en el país para poder mejorar los procesos de auditoría social e inclusive para poder impulsar procesos de investigación sobre la misma gestión pública. Sí, no, totalmente, definitivamente realmente es una herramienta bien interesante. Yo cuando la vi y te contacté, me pareció sumamente bueno que existan este tipo de acciones a nivel de gobierno en Guatemala. Ahora bien, vos has estado en varios momentos en esta materia. ¿Cómo se ha desarrollado el gobierno abierto en Guatemala? Cuando te digo cómo se ha desarrollado es... Bueno, vos estuviste en contacto, fuiste uno de los contactos principales con AGA, ¿verdad? Con esta alianza global. Pero ¿cómo empezó y cómo va hasta el momento? Sí, digamos, aquí te hago esta pregunta y te hago la aclaración que muchas veces los gobiernos tienen algunas políticas que las perfilan más o tienen mayor intensidad de abordaje y otras bajan, es normal. O sea, cada quien tiene sus prioridades. Entonces, en el tema de gobierno abierto, ¿cómo lo has visto desde que nació y vos entraste a esto a cómo va actualmente? Bueno, para que podamos conversar con base a dicha cuestionante, primero tenemos que tomar en consideración que el Estado de Guatemala inicia a formar parte de la iniciativa de gobierno abierto a partir del año 2011. Okay. Vemos que Guatemala en ese entonces, en el seno de lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas, donde forman parte todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, el país solicitó ingresar a la Alianza para el Gobierno Abierto. Para ello, el Estado de Guatemala, a través de una carta o una solicitud por el entonces presidente en funciones, logra que el país pueda formar parte de dicha alianza. Eso fue en el gobierno de UNE, ¿no? Sí, Unidad Nacional de la Esperanza con Colón. Rafael Espada fue quien giró la carta para poder... Él estaba en funciones, el vicepresidente. Así es, realizar dicha solicitud, y es a partir del año siguiente, en el año 2012, que el país empieza a impulsar procesos bianuales donde se incluyen acciones gubernamentales conjuntamente consensuadas con la ciudadanía que se llaman Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto.
Vemos que estos planes son bianuales, tomando en consideración la orientación de la Alianza para el Gobierno Abierto. En todos los países se realizan planes de acción nacional bianuales. Hasta el presente ya, al parecer, ya pueden ampliarse lo que son los plazos para que los países puedan ejecutar sus planes de acción nacional. Y vemos que el primer plan de acción nacional de Gobierno Abierto se impulsó en el año 2012. Tuvo una temporalidad 2012-2014. Y así continuamente, 2014, 2016, el segundo plan, el tercer plan, 2016-2018. Posteriormente se tuvo un plan de acción nacional 2018-2021, pero tomando en consideración que también había una coyuntura política de una transición de gobierno. Okay. Y posteriormente el plan de acción nacional de Gobierno Abierto 2021-2023. Vemos que hasta el presente se han impulsado en el país 6 planes de acción nacional de gobierno abierto. En este momento se está materializando el 6º plan, el cual el gobierno anterior lo dejó prácticamente para su seguimiento para el gobierno en turno, con 49 acciones institucionales a materializarse por parte de los entes públicos. Durante este desarrollo del gobierno abierto vemos que también forma parte importante lo que son las distintas instituciones gubernamentales, que más o menos han estado formando parte de las mismas, entre 39 y 40 instituciones públicas. Probablemente en la actualidad el número es mayor, pero previamente ha existido bastante participación de las instituciones gubernamentales, agencias de cooperación internacional y también algunas organizaciones de sociedad civil. Okay. Vemos que esto ha sido prácticamente como el desarrollo histórico de la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala. Sí, es interesante. Yo ahorita no he visto en el actual gobierno ese tema. Cuando vemos la degradación histórica que han tenido los servicios públicos y también la participación ciudadana que ha sido también instrumentalizada, no para su origen real, ¿verdad?, sino para buscar intereses de presión o grupos de interés, se han organizado para lograr ciertas cuestiones. No sé ahorita cómo estará ese tema en el actual gobierno. Como vos decís, puede ser que hayan incrementado más participantes, que sería lo ideal, porque realmente el gobierno ha crecido de una forma desorganizada. Lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, que hay instancias que duplican funciones, un ministerio y una secretaría haciendo lo mismo. También se pierde la rectoría de los temas, por ejemplo en el tema ambiental, no sabes si es el Ministerio de Ambiente o CONAPO, INAV. En el tema vial, por ejemplo, hay más de 200 instancias gubernamentales que ven el tema de seguridad vial, entonces nadie quiere tomar el control del asunto. Entonces considero yo que este tipo de instancias lo que hacen también es ordenar un poco y que también la gente sepa para dónde ir, ¿no?, diría yo. Claro, así es. Vemos que estas instancias gubernamentales poseen lo que se llaman dentro de dicha iniciativa delegados institucionales, okay, que son aquellos que prácticamente son asesores de las más altas autoridades gubernamentales para que se puedan trasladar al conocimiento de las mismas cuáles han sido las acciones que plantea sociedad civil como acciones importantes a impulsarse por esas instituciones públicas para que se fomente el desarrollo en el estado de Guatemala. Y entonces es a través de la decisión de las instituciones públicas, conjuntamente con los acuerdos de la ciudadanía, que ya se incluyen estas acciones en los planes de acción nacional de gobierno abierto. Y esto anteriormente se llevaba a cabo en lo que se llamaban mesas de gobierno abierto, y las reuniones también de comités técnicos de gobierno abierto, que era un espacio de toma de decisiones gubernamentales, gobierno-sociedad, donde se actuaba prácticamente la toma de decisiones por paridad, no se tomaba en consideración por ser más instituciones públicas, claro, más acuerdos por parte de los entes públicos o viceversa. Sí, eso, cabal, eso te iba a comentar, que me recordó a las comisiones paritarias, ¿verdad? Claro. Que salieron y nacieron de los acuerdos de paz, ¿verdad? Tenemos un minuto o menos de un minuto, pero Jaime, yo quiero que cuando regresemos del corte comercial hablemos un poco o que nos comentes qué legislación regula esta práctica del gobierno abierto en Guatemala. Yo siempre lo he preguntado en todos los programas y a los expertos, y con vos no va a ser la excepción,
el marco legal, tener esa certeza jurídica es la que hace que las cosas salgan adelante. Vamos a hablar del tema de la legislación y también vamos a hablar de la institucionalidad. Vamos a un corte comercial, esto es Factor Seguridad, estamos con Jaime Muñoz, politólogo y experto en gobierno abierto. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Amigos de TVGT Noticias y el programa Al Objetivo, Araceli y yo queremos invitarlos a que nos sintonicen cada jueves a las 8 de la noche. solo por TVGT Noticias. Los esperamos. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.
Buenas noches, Guatemala. De nuevo con Factor Seguridad. Estamos con Jaime Muñoz, politólogo, internacionalista, un experto en planificación estratégica y gobierno abierto. Ha sido bien interesante poder desarrollar el tema con Jaime. Para mí es una instancia que me parece bien interesante, que los guatemaltecos debemos tenerla en cuenta y podernos sumergir en ella. Como siempre he dicho, y lo hablábamos con él fuera de cámaras, no debemos ser guatemaltecos o ciudadanos de cada 4 años. Vemos el caso de Canadá, que la participación ciudadana de ellos es activa, es permanente, es sistémica, no es reactiva, no solo cuando hay problemas vamos a manifestar, sino estamos en constante acercamiento con nuestros empleados o con nuestros trabajadores, que son los que ejercen la función pública. Me recordó también el caso hablamos un tema de seguridad ambiental en alguna ocasión aquí en alguno de los programas, y por ejemplo el tema de seguridad ambiental en Japón se verifica en temas de auditoría social, por ejemplo, cada semana. Cada semana se está viendo, y eso que es un país tan industrial, y le tienen medido como indicadores y le hacen consulta de manera electrónica a la población acerca de ciertos temas en el uso de sus recursos naturales. Pero bien, habíamos dejado en el tintero, Jaime, el tema de las regulaciones y la legislación del gobierno abierto en Guatemala. Pero se me había pasado algo que es básico y que quisiera yo que me explicaras de manera amplia cuáles son los principios del gobierno abierto, cuáles son los pilares de ese gobierno abierto. Claro. Los principios que propugna, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto es el principio de transparencia, el principio de colaboración y el principio de participación ciudadana. Hay otros entes también internacionales, como por ejemplo el CLAD, que también incluye estos mismos, pero también incluye el tema de tecnologías de información y comunicación o innovación tecnológica. En este caso, los 3 principios básicos que propugna la Alianza implican precisamente que a través de fomentar la participación del ciudadano para conocer sobre el qué hacer de la cosa pública o la gestión pública, se va a transparentar el ejercicio de la función pública de mayor manera, que esto es un esfuerzo permanente de todos los estados de corte democrático. Y precisamente para que exista gobernabilidad en un estado y un ambiente propicio para ese ejercicio del buen gobierno, es menester que exista transparencia. Inclusive es uno de los prerequisitos o precondiciones para que puedan ser sostenibles los regímenes políticos de corte democrático. Vemos también que el principio de colaboración implica que el gobierno abierto no solamente es tarea de los gobiernos impulsarlo para poder fomentar estados abiertos, sino también es tarea de la ciudadanía poder participar contribuyendo a que puedan haber mejores resultados gubernamentales a través de los planteamientos que también conlleva la ciudadanía hacia los gobiernos para que puedan materializarse en política pública. Entonces, estos son los 3 principios básicos que propugna la Alianza para el Gobierno Abierto. Y tomando en consideración estos principios, es que se crean los planes de acción nacional de gobierno abierto y son medibles por parte de un mecanismo a nivel internacional, que es el MRI, para ver si estas acciones consensuadas, gobierno y sociedad, poseen estos principios para poder ser incluidos en los planes de acción nacional de gobierno abierto. Si no, serían como cualquier acción que pueda emanar cualquier ente administrativo. Esa es la diferencia. Yo estoy viendo con estos planes nacionales de gobierno abierto se llaman, ¿verdad? Así es. Me imagino yo que han de estar, que también sirven, porque hay metas, hay objetivos, hay indicadores, han de ver responsables, claro. Han de estar también muy ligadas a la planificación que dirige SGPlan, por ejemplo, a estar vinculada a los ejes, a los planes operativos anuales de los ministerios. Claro. ¿Va por ahí la cosa? Sí, así es correcto. Se desprende o se toman como algunos aspectos a considerar para la elaboración de compromisos o hitos en los planes de acción nacional de gobierno abierto, algunos lineamientos de conducción política del Estado previos, como lo son las distintas políticas públicas existentes o que podemos conocer o verificar, por ejemplo, en el acopio de políticas públicas de SGPlan, de la Secretaría de Planificación de la Presidencia.
Y también se centra en lo establecido, en lo que son o han sido distintos ejes, pilares y demás en las políticas generales de gobierno. También en algunos instrumentos internacionales, como por ejemplo en convenciones en materia de transparencia y mecanismos contra la corrupción, de los cuales forma parte el Estado de Guatemala. Entonces, todo esto se toma en consideración para la elaboración de los mismos. Sí, en este tema también estuviste participando en unos cursos de anticorrupción en Austria, me contaste, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia ahí? Precisamente allí estuve directamente como coordinador nacional del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Okay. Y precisamente lo que se elaboraba era una herramienta que se llamaba Omnibus, que era prácticamente una recopilación de datos sobre cómo las distintas instituciones públicas han venido y tomado en cuenta las recomendaciones que se plasman en dicha convención para sus instituciones gubernamentales. Y posteriormente se realizaban los procesos de información en Naciones Unidas, precisamente en ONUDO, ¿sí? Que es el Programa de Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito, que es quien administra lo que es dicha convención a nivel internacional. Sí, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo este tipo de temas, de estrategias e instancias como el gobierno abierto y electrónico tienen que ver también con la seguridad. Al final la seguridad es un tema integral que aborda a todo el ecosistema gubernamental y social de un país. Claro. Básicamente es así. Retomemos el tema que quedamos en el corte. La legislación que se regula el gobierno abierto en Guatemala. Contanos. Yo siempre digo, y no lo dejaré de decir, aquí hemos sufrido de una diarrea legislativa y tal vez la gente se asusta cuando dicen eso, pero es que es tan vasta y muchas veces es una letra muerta, muchas veces está fuera de la realidad nacional. Digamos, el tema, por ejemplo, ahorita se está haciendo una ley de ciberseguridad, pero digamos ya cuando se presentó y ahorita está obsoleta para cómo va el tema. Entonces la actualización debe ser constante y eso no significa que pues, estar actualizando sea malo, es que tenemos que estar al día. Entonces la regulación o la legislación del gobierno de Huerta de Guatemala, ¿dónde está? ¿De dónde sale o quién la dirige? Bueno, perfecto. Voy a hacer referencia tanto a la legislación a nivel nacional como también la propia, obviamente nacional, pero a nivel institucional. Okay. O sea, estoy haciendo referencia primero a la Constitución Política de la República. Muy bien. Vemos que de ahí es donde desprende prácticamente todo este tipo de planteamientos para propiciar acciones gubernamentales o para la creación de determinados entes administrativos. Okay. Como el ente que coordina precisamente a nivel nacional los esfuerzos en materia de gobierno abierto, que es la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Vemos que dentro de la Constitución Política de la República, el principal fundamento que se ha tomado como normativo, de donde desprende el gobierno abierto, es el artículo número 2 de la Constitución, que nos habla sobre lo que son los deberes del Estado: garantizar la paz, la libertad, la seguridad, la justicia y el desarrollo integral de la persona. Vemos que ahí donde se especifica el desarrollo integral de la persona es donde tienen su función los distintos entes administrativos del organismo ejecutivo, por ejemplo, de donde se desprende la iniciativa de gobierno abierto coordinada a nivel nacional. Vemos también el artículo 140 de la Constitución, que nos habla sobre la forma de gobierno del Estado de Guatemala, que nos dice que es democrático, representativo y republicano. ¿Por qué este artículo? Porque el gobierno abierto es una iniciativa a nivel internacional para fomentar gobiernos de corte democrático. Y tomando en consideración que este es un artículo pétreo de nuestra Constitución Política de la República, o sea, no reformable, sí, tenemos que trabajar como funcionarios, servidores públicos o los entes gubernamentales y la ciudadanía para que sus instituciones cada vez más respondan a este régimen político que es el régimen democrático. Entonces vemos que ahí encontramos dos artículos importantes en la Constitución Política. Ahora vamos a lo institucional y posteriormente vamos a lo internacional. A lo institucional, actualmente se rige el gobierno abierto a través del Acuerdo Gubernativo 81-2023,
que es el que da la potestad y las funciones de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Anteriormente, la normativa que le precedía era el Acuerdo Gubernativo 45-2020 y previamente el Acuerdo Gubernativo 41-2018, que fue el que creó lo que anteriormente se llamaba Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Anteriormente de esta comisión presidencial, estos esfuerzos se coordinaban a través de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, que era la COPRED. Entonces pasamos de una COPRED a una Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y posteriormente y actualmente a una Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Muchos dicen que esta temática da inclusive para un trabajo de una secretaría a nivel gubernamental, pero esto ya es para que lo puedan analizar los tomadores de decisiones gubernamentales. Vemos que a nivel internacional el fundamento es el artículo número 5 de lo que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el principal instrumento a nivel mundial para fomentar la transparencia e impulsar mecanismos contra la corrupción en los estados. También vemos que existen algunos fundamentos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. En ambas forma parte el estado de Guatemala. Fíjate que me dejaste bien interesante esa línea cronológica de cómo ha ido evolucionando la institucionalidad. ¿La COPRED en qué año fue? 2012. 2012. Antes de esto, yo recuerdo que existía la COPRE, la Reforma del Estado. Presidencial de Reforma del Estado, ¿no? que realmente era un ente que trataba de, ahí sí que de modernizar y de hacer un poco de reforma, deslegislar un poco, pero era un ente más de cabildeo, más de llegar a acuerdos para ir legislando y tratando de modernizar algunos procesos de servicios públicos, ¿verdad? Es correcto. La COPRE fue liquidada, se liquidó la COPRE supuestamente por duplicidad de funciones y también se creó un acuerdo, los activos pasaron al CNA y las funciones pasaron a la Oficina Nacional del Servicio Civil, al Instituto Nacional de Administración Pública y a CEGEPLAN. Ya posteriormente, algunos de los esfuerzos que realizaba dicha comisión pasaron a Presidencia de la República, inclusive el seguimiento a algunas convenciones internacionales. Y ahí es donde empezaron a generarse también algunos espacios de concertación y diálogo, como el Acuerdo Nacional para la Implementación del Gasto Social para la Reducción de la Pobreza, por ejemplo, sí, y demás esfuerzos que nacen de entes también centralizados. Sí, sí. No, es interesante realmente ver todo cómo ha ido evolucionando esto y si no tenemos el conocimiento y esa memoria histórica que vos nos estás plasmando acá, poca gente que no esté involucrada en esto se daría cuenta, ¿verdad? Y eso es lo importante de este programa, podernos versar y aprender y conocer de las instancias que tenemos para nuestro uso como ciudadanos. Ahora bien, vos has mencionado el tema de la democracia, del régimen democrático. Un régimen democrático, si no tiene un sistema jurídico fuerte y unas instituciones fuertes, tanto en su andamiaje legal como en su capacidad institucional, rara vez va a avanzar las cosas en cualquier materia que nosotros lo queramos ver. ¿Cuál es la capacidad institucional en Guatemala para la implementación del gobierno abierto? ¿Qué crees vos que la capacidad institucional que hay ahorita, o la que dejaste, o en tu experiencia, da para poder seguir implementando esto, o hay que hacer algo más? ¿Cuál es tu diagnóstico? Tal vez es muy grande la pregunta, pero... Claro, vemos que es una pregunta bastante importante, tomando en consideración que los responsables de materializar los compromisos que plasman los planes de acción nacional de gobierno abierto son las distintas instituciones públicas a través de sus funcionarios y servidores públicos. Son los responsables de materializar aquellos acuerdos que están plasmados en dichos planes y fueron parte de un proceso de concertación y diálogo gobierno-sociedad. A nivel institucional,
se cuenta con las instituciones públicas para poder fomentar cada vez más gobiernos abiertos. A nivel jurídico normativo también se cuenta con lo que es el andamiaje jurídico normativo del país, que es propicio o propio de un régimen democrático. Lo que yo observo que es importante es que se siga socializando la temática del gobierno abierto a nivel institucional y también a nivel del ciudadano y las distintas organizaciones de sociedad civil que forman parte de ese sector formal que representa a la ciudadanía, aunque muchas veces la ciudadanía no se vea representada por determinadas organizaciones sociales, pero forma parte de ese bloque. Vemos entonces que es importante también que se puedan materializar algunas normativas, por ejemplo, aquellas que obligan a los entes públicos a utilizar las tecnologías de información y comunicación para prestar servicios públicos, para que entonces se pueda fomentar el gobierno abierto. Porque vemos que no existe un gobierno abierto si no existe confianza del ciudadano de que las acciones que realicen los entes públicos son las adecuadas para propiciar su desarrollo. Y entre estas decisiones provienen la generación de herramientas para poder propiciar la auditoría social, que por ende es un menester para el fomento también de la participación ciudadana. No se puede participar de manera activa como ciudadano si no se cuenta también con esas herramientas. Correcto. Entonces veo que esto es un desafío que tiene el Estado de Guatemala, que pueda prácticamente mejorar la prestación de servicios públicos a través de las tecnologías de información y comunicación, capacitar al ciudadano en temas de gobierno abierto, en temas de participación ciudadana y también poder realizar algún análisis de normativas o incluir precisamente en los distintos considerandos de las normativas que existan dentro del país que los entes públicos deben propiciar la participación del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Sí, fíjate que me dejaste pensando ahí, y tal vez es una pregunta que no la teníamos programada, pero cuando vos hablas de la sociedad civil, ¿cómo hace alguien para poder entrar a estas instancias? Por ejemplo, en la experiencia que yo tengo, el sistema de consejos de desarrollo, si hay organizaciones no gubernamentales, de trabajo, sindicatos, los pueblos de la región, están las entidades gubernamentales desconcentradas del gobierno central, están los gobiernos locales, los alcaldes dirigen a nivel municipal, en el nivel departamental están los gobernadores, pues hay, según la ley preliminar de regionalización, hay 8 regiones para 8 consejos regionales, el Consejo Nacional lo dirige el presidente y el vicepresidente con su gabinete, pero digamos, ¿cómo se selecciona o quién selecciona a los representantes de sociedad civil, que realmente es una sociedad nada más, ante un gobierno abierto? ¿Qué mecanismo se utiliza? Claro. Vemos, por ejemplo, hay un mecanismo de ingreso. La Alianza para el Gobierno Abierto, que da la guía para el fomento de los gobiernos abiertos en los estados, y Guatemala se acopla a los mismos, tomando en consideración que forma parte de dicha alianza, establece que la participación es libre. Okay. Puede participar cualquier ciudadano en lo que es la iniciativa de gobierno abierto. ¿Sí? ¿Individualmente o colectivamente? Okay. ¿Sí? A nivel individual o colectivo. Las distintas gestiones administrativas a nivel institucional, por ejemplo, el ente que guía el gobierno abierto en Guatemala, pueden poner también determinadas condicionantes, por ejemplo... Requisitos, por ejemplo. Una representación legal, ¿verdad? Para conocer un poco más de lo que es dicha organización cuando es colectiva, alguna carta de interés, algo muy sencillo para que entonces puedan participar, pero que les sirve precisamente para ir conociendo a la organización que va a estar dentro de los procesos de concertación y diálogo conjuntamente con los entes gubernamentales y para mantener un proceso de administración, bases de datos, etcétera, que también son requeridos a nivel internacional por la Alianza. La Alianza Mundial para el Gobierno Abierto siempre solicita las bases de datos de quienes forman parte de la iniciativa e inclusive también se comunican de manera bilateral
con dichas organizaciones y tienen la potestad de poder realizarlo. No solamente se comunican con el punto de contacto dentro de cualquier estado que forma parte de la misma. Ok, sí, eso es interesante. Sí, porque digamos hay muchas instancias en las cuales hay grupos que tienen mucho que aportar, mucho conocimiento técnico, legal, experiencia, expertise, pero no saben cómo entrar, porque no, por eso que vos decías, no hay una divulgación adecuada, no hay esa concientización del ciudadano, lo que hablábamos, cada 4 años es que se nos llama a participar y ahí estamos en partidos y viendo qué se hacen, haciendo planes y proyectos y cartas a Santa Claus de cómo van a arreglar las cosas en Guatemala, pero estas instancias son permanentes, entonces ahí es donde uno tiene que estar, considero yo, que es lo idóneo. No sé qué pensás vos al respecto de esto. Sí, vemos que teniendo como base que formamos parte de dicha iniciativa, es importante que el Estado de Guatemala pueda aprovecharla, porque es un espacio formal de participación ciudadana. No existen muchos espacios formales de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a menos de lo que especifica la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que ya lo comentábamos, de lo que está plasmado en dicho decreto, que es el 11 de 2002. Entonces, esta es una buena oportunidad para que las distintas organizaciones sociales, los ciudadanos, grupos y sectores sociales puedan plantear propuestas para que los gobiernos las puedan tomar y plasmar en un documento formal, que son los planes de acción nacional de gobierno abierto, que son documentos que se vuelven instrumentos o herramientas de la gestión pública durante el periodo de gestión gubernamental. Sí, considero que también pueden ser instrumentos que sirven para corregir planificaciones, ¿verdad? Porque, digamos, al momento de vos no cumplir en esa instancia de gobierno abierto, pues el ente rector te puede decir, mire, aquí estos indicadores no les pusieron coco y hay que meterle más galleta, ¿va? Entonces ya llamamos al ministerio o a la secretaría y que le metan, ¿no? Claro, y otro desafío también, volviendo a la pregunta anterior, es que puedan estas acciones tomar en consideración lo que es la planificación y el presupuesto, ¿sí? Porque hay acciones que para materializarse necesitan incluirse dentro de los instrumentos de planificación del Estado. Por ejemplo, en Guatemala, al 30 de abril, las instituciones públicas de cada año tienen que tener sus planes operativos anuales. Correcto. Del siguiente año. Así es. Y vemos que el tema del presupuesto tiene 2 momentos, que es el 2 de septiembre de cada año constitucionalmente, donde se presenta la propuesta, y posteriormente el 30 de noviembre, donde ya vemos que se tiene para aprobar lo que es el presupuesto público. Claro. Entonces, si no, no se va a poder atender lo que establecen los planes de acción nacional de gobierno abierto. Pueden ser buenas iniciativas, pero al final no van a tener los resultados que se plasman. Entonces, planificación, presupuesto es importante. Vemos, por ejemplo, que en el 5º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, este fue el que alcanzó un mayor número de compromisos cumplidos y de acciones que se llaman hitos dentro de los planes de acción nacional. Alcanzó un 96% de cumplimiento dicho plan de acción nacional, con el acompañamiento de sociedad civil. Entonces, son procesos que van legitimizándose conjuntamente gobierno social. ¿En qué año fue ese El plan de acción nacional, el 5º plan de acción nacional, fue 2021-2023. Esto fue en la administración del doctor Yamatei. Así es, correcto. Qué interesante. Correcto. Y se co-creó durante dicha administración el 6º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Para que lo implemente este actual. Para que se implemente durante el gobierno actual. Claro que se dio por parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto un plazo para que se pudieran incluir nuevas acciones. Y entonces, durante la presente gestión, se está trabajando lo que es gobierno abierto desde los pueblos para los pueblos en la presente gestión de gobierno. Y al 30 de junio, según los plazos de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto o de la Alianza para el Gobierno Abierto, se tiene como fecha deadline o plazo para poder contar con un 7º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. No sé cómo lo estará manejando actualmente la presente administración, pero ese era prácticamente el seguimiento que se ha tenido en dicha iniciativa. Ok. La última pregunta, tenemos 30 segundos, tal vez nos vamos a ampliar un minuto más. Quisiera que me comentaras, como ciudadano común y corriente, que no estamos metidos en este tema, yo quiero conocer sobre las iniciativas de gobierno abierto. ¿Cómo puedo incursionar como ciudadano? Perfecto. ¿A dónde voy? Perfecto.
precisamente es acercarse a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Se puede verificar a través de www.transparencia.gov.gt. Allí hay un espacio específico de gobierno abierto y se puede trasladar directamente con la dirección que tiene a cargo dar seguimiento a dichas acciones y poder conversar sobre la necesidad de participar en dicha iniciativa por parte de estos actores ciudadanos o colectivos. Ok, perfecto. Hemos llegado al final de este programa. Jaime, ha sido un gusto y un honor tenerte aquí en Factor Seguridad por TVGT. Gracias, ciudadanos, por vernos. Seamos ciudadanos permanentes, no seamos reactivos, seamos sistémicos, seamos responsables con nosotros mismos, con nuestras generaciones que vienen atrás, hijos, nietos y demás. Tenemos que ser responsables en la toma de decisiones, estar siempre pendientes de lo público y de todo lo que sucede en el país. Esto fue Factor Seguridad. Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima y regresamos en un próximo episodio. Gracias.